para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Hoy vamos a romper el silencio, vamos a hablar de salud mental, pero no desde el tabú o el miedo, sino desde la gestión emocional y el poder transformador del arte. Yo soy Selene Londoño, estás viendo el podcast para estar bien de Tu Salud Guía. También nos escuchas en Apple Podcast y Spotify. Para hablar de este tema tengo a Tao Álvarez y a Tati López. Bienvenidos al podcast para estar bien. Hola, ¿cómo estás, Ele? Gracias por la invitación, estamos muy emocionados de estar acá. Sí, siempre es una maravilla podernos juntar con otros a compartir un poquitico de este camino que llevamos juntos. Yo encantada de tenerlos también aquí, de conocer un poco más de ustedes como personas, pero también como profesionales y en lo que hacen tan grandioso en la Escuela Nacional del Grito aquí en Colombia. Vale la pena decir que en Colombia porque pues nos ven en otros países. Gracias por estar aquí y cuéntenme un poco de cómo nace esa iniciativa de la escuela. Bueno, antes de ser corporación, hoy somos una entidad sin ánimo de lucro. En 2018 tuve la posibilidad de viajar a México con una de las bandas, yo era manager de artistas, y tuve la posibilidad de viajar a México a una gira, y justo 3 días antes de viajar a este concierto, tuvimos una situación cercana, una persona muy cercana a nosotros tuvo un intento de suicidio. Y vivimos de primera mano la negligencia del sector, la poca información que hay disponible, el no entender cuál es la guía, cuál es la ruta para atender esta situación. Cómo sacude el entorno, los cercanos, no solamente el directo, sino todo el entorno, ¿cierto? Las sensaciones y las emociones que eso genera. Exacto, el sentirse abrumado y no saber hacia dónde, ¿cierto? Aquí vale la pena también mencionar ese rol que tiene cada uno en la escuela. Ahorita Tati, fundamental. Tati, sí. Tú eres psicóloga y eso me llama mucho la atención. Y yo soy publicista de formación, pero realmente me dedico hace ya 20 años a la gestión cultural. Muy bien, continuemos. Entonces. Entonces, como les contaba, precisamente en mi rol de gestor cultural, era manager de artistas. Y 3 días antes de un viaje con una gira con una banda que se llama La AA, pues ocurre esto en nuestro entorno cercano y familiar. Me fui para México muy encalambrado con lo que estaba pasando, obviamente. Y llegando a México llegamos a participar de un festival que se llama Rock por la Vida. Es un festival que se realiza en Guadalajara y donde precisamente lo que tienen es un evento que lo que hace es promocionar las líneas de atención en crisis en salud mental que tiene el estado de Jalisco. Entonces me encontré una herramienta potente, bonita, armónica, muy familiar, porque uno veía allí personas grandes con sus hijos cantando en coro esas canciones y fue muy emocionante. Y hablamos con Alejo Tavares, con el director del festival, y le dijimos tenemos que llevar eso a Medellín. A nadie le había soltado la marca, a nadie le había permitido hacer esto, y al final como que lo convencimos y para 2019 empezó este sueño que inicialmente se llamaba Rock por la Vida Medellín. Al principio éramos solamente el festival de música, ¿cierto? Y en 2019 hicimos la primera edición en el Teatro Pablo Tobón Uribe, tuvimos alrededor de unos 1000 asistentes, varias bandas nos acompañaron en el teatro, en la parte del café teníamos unos formatos que se llamaban palomazos, entonces hacíamos conversaciones o teníamos artistas en formato acústico y nos acompañaron varias entidades que prestaban servicios de atención en salud mental. Teníamos unos voluntarios haciendo una estrategia que tenemos que son como unas cajitas que permiten pues como vincular y que traen información de qué hacer en caso de crisis, cómo pedir ayuda, pues montamos una experiencia como completa y eso nos permitió empezarnos a soñar esto también. Exacto, de ahí en 2020 empezamos a organizar nuestra segunda edición, después de haber tocado un montón de puertas en entidades públicas, en entidades privadas, diciendo se viene una crisis de salud mental, hagamos algo juntos, y justo en ese momento, cuando estábamos preparando la segunda edición, llegó la pandemia. Todos entramos en casa, todos tuvimos que enfrentarnos como a esas grandes rupturas que presentó este espacio, y en medio de todo eso pues varias entidades nos buscaron y nos dijeron venga, ustedes ya vienen trabajando el tema con los jóvenes, ¿cómo podemos desarrollar una campaña alrededor del tema? Y acompañamos
varias campañas y varios desarrollos alrededor como de salud mental y de promoción con la Alcaldía de Medellín, con el Metro de Medellín, que nos permitieron empezar a desarrollar ya no solamente el evento que teníamos musical, sino diferentes estrategias que con el tiempo se convirtieron en la Escuela Nacional del Grito. Sí, porque además era como entender el cómo me voy a encontrar con los pelados si no tengo, o sea, si no puedo habitar la calle, ¿cierto? Y cómo vamos a acompañarlos en este ejercicio. Entonces ahí desarrollamos libros, nos ganamos una convocatoria, sacamos un libro que tiene diferentes actividades para gestionar o para transitar por las diferentes emociones y empezamos a desarrollar todos los talleres y bueno, creo que ese fue como la semilla inicial. Bueno, entonces sabemos Incluso ese fue el inicio de lo que hoy llamamos nuestra metodología de arte y emoción, ¿cierto? Que fue lo que, arte más emoción, que fue lo que nos permitió empezar a entender esa relación tan potente, tan grande, tan fuerte que estabas hablando ahorita, que tienen las herramientas del arte con lo que sentimos y cómo a través de ellas podemos expresar un montón de cosas que de alguna forma la palabra no es suficiente. Claro que sí. Y el grito, que me parece fundamental, sí. O sea, liberarnos a través del grito de... Esto regula, tú desde la psicología no lo puedes confirmar, todo ese tema de las emociones. Sí, es más como el permitirse una expresión emocional. Nosotros traemos el grito no solamente desde lo físico y el acto como tal, sino también lo simbólico, que es el permitirse simplemente expresar lo que se está sintiendo, porque pues hay una conciencia de que antes de todo esto que viene pasando, nunca hubo una conciencia de la importancia de la salud mental. Creo que si algo nos dejó la pandemia fue decir como, hey, la salud mental es igual de importante a tener una salud física, a tener unas condiciones dignas básicas para la vida, ¿cierto? O sea, como que empezamos a entender que la salud mental también era muy importante, pero a nadie le enseñaron, a mis papás no les enseñaron, a tus papás, a nosotros. Exacto. A mí en el colegio, autorregulación, ¿qué es eso? Autocuidado, ¿qué es eso? ¿Cierto? De hecho, como que veníamos en una ola de hay que buscar la alegría porque es la emoción más placentera y entramos en todo este negocio del bienestar. Definitivamente tenemos que permitirnos sentir todas las emociones. Exacto. Eso, y de hecho, eso es lo que hace la escuela. Lo que la escuela busca es que la gente entienda que no hay emociones buenas ni malas. Exactamente. ¿Cierto? Todas son súper necesarias para la vida, ¿sí? Todas tienen una función, todas nos dicen, o sea, la función que tienen las emociones es decirnos, mira, estas son tus necesidades, en estos momentos estamos necesitando esto. El miedo llega a decirnos, tal vez bajemos un poquito el ritmo, revisemos las posibilidades, revisemos qué herramientas tenemos. Mira que el miedo, por ejemplo, es muy bonito. El miedo no solamente es revisemos el peligro, sino venga, revisemos qué herramientas tenemos. Y nos hace hacernos conscientes de las herramientas que tenemos para afrontar las diferentes situaciones que hay en el día a día, por ejemplo. Así es. Entonces, todas las emociones tienen una función que es mantenernos vivos, ¿cierto? Y que podamos disfrutar un montón la vida, pero no hay emociones buenas ni malas, hay unas que disfrutamos un poquito más. Exactamente, así es. Y precisamente con esa pregunta que hacía sobre el grito, para retomándolos donde la dejó Tati. Perdón. Que iba súper bien, ¿no? Yo estaba súper bien la respuesta. De hecho, está muy bien porque está muy ligado al tema de las emociones. Básicamente nosotros invitamos a la gente a poder expresar las emociones. Y este grito literalmente no tiene que ser el grito de que tu voz se sí, escuche. ¿por qué no? Bueno, no, sí, pero podría ser tranquilamente también un grito. Mira, nosotros... silencioso, no sé cómo decirlo. Hay muchas maneras de gritar. Muchas maneras de gritar. Podemos gritar con el cuerpo, podemos gritar dibujando, podemos gritar con las manos, con el cuerpo, bailando. El teatro tiene unas herramientas hermosísimas que nos permiten expresar sin necesidad que salga el sonido por la garganta. Ajá. Exacto. Y nosotros cuando hacemos los gritos, que normalmente en los espacios que compartimos con otros también gritamos, o sea, también nos permitimos gritar, siempre decimos que uno no grita solamente con la garganta, uno grita con todo el cuerpo, grita con la emoción que está habitando en ese momento y también grita con una historia de vida que le permite expresar un montón de cosas también. O sea, que uno realmente grita. Qué magnífico, es súper liberador. Además, me parece bien interesante lo que ustedes están haciendo porque pues es educar. Psicoeducación, y ahorita que lo mencionaban, es importantísimo que esto esté pasando desde edades tempranas, porque a partir de ahí es que vamos a trabajar en prevención de la salud mental. Exacto. Hoy deberían darle en los colegios a los chicos hablar mucho más de estos temas. Creo que se ha sensibilizado un poquito, sin embargo hace falta, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? ¿Fue el año pasado o el año antepasado? El año pasado salió una ley que hace que dentro de los pensums de las instituciones educativas
educativas se enseñe o se eduque a los chicos en gestión emocional. Y esa fue como una victoria. ¿Cuál es el otro pedacito que nos falta para que esa ley sea súper potente? Y es que tenemos que educar a los docentes en gestión emocional para que ellos sepan qué es lo que necesitan los chicos. Y para eso está la Escuela Nacional del Grito. Exacto. Esa es parte de una de las funciones que tenemos, y es eso, es cómo le damos herramientas, porque además el objetivo de nosotros es que las herramientas sean replicables, ¿sí? Nosotros creamos unos contenidos, tenemos un lenguaje que hace que la gente no solamente reciba la información. Por ejemplo, nos encontramos contigo y te explico, mira, las emociones sirven para esto, su función es esta, sino que además buscamos que la gente se vuelva replicadora del mensaje. Porque pues entre más estemos hablando con naturalidad de esto, entre más lo conversemos y lo pongamos sobre la mesa, más fácil vamos a poder integrar como los conocimientos. Y creo que hay algo más ahí también para agregar, y es que como lo dijiste ahorita, es importante empezar en la edad temprana, porque una persona que en su juventud, en su niñez, gane herramientas para transitar por sus emociones, va a ser un adulto que va a tener muchas más herramientas para pilotear lo que pasa en el día a día. Sí. Un joven que hoy se eduque en gestión emocional es un joven que mañana va a saber resolver conflictos, es un joven que va a aprender a levantar la mano, va a pedir ayuda. Se subestima muchísimo ese tema, también desde las familias. Sí. Pues no debería ser así. Los padres o quienes decidimos tener hijos deberíamos educarnos bastante en este tema también para poder transmitir esta información a nuestros hijos. Sí, exacto. Normalmente nosotros como ciudad o como colectivo o como comunidad aprendemos también a través de los rituales. Por eso para nosotros es tan importante poder llevar estos mensajes a lugares no convencionales como conciertos o como espacios donde nos encontramos con otros. Eso, hablemos un poquito más de esas dinámicas que tiene la escuela, en dónde es que eso ustedes cómo se ve en el día a día. Exactamente. Mira, nosotros tenemos diferentes dispositivos que hemos venido diseñando según las alianzas que hemos venido teniendo con diferentes entidades y organizaciones, porque no nos gusta llegar solos, solemos llegar siempre acompañados de otras organizaciones y otras entidades. Nosotros tenemos como varias líneas de trabajo, una de ellas es el tema de psicoeducación. En esa desarrollamos, como lo decía Tati, hemos desarrollado libros, hemos hecho talleres, hemos hecho charlas, hemos desarrollado contenido digital que permite acercar a la gente a todos los temas de salud mental. Voy a aprovechar y voy a tirar una cuña, y entren a nuestra página web www.escuelanacionaldelgrito.com y ahí van a encontrar un montón de información de psicoeducación. Es un contenido que escribe el equipo de la escuela, hay unos contenidos con alianzas, entonces tenemos un especial donde, por ejemplo, revisamos la música y los diferentes géneros musicales y la salud mental y el impacto que tiene en la salud mental, pero también tenemos un especial de 14 tomos donde revisamos diferentes sentimientos, emociones, estados de ánimo. Y es como, ¿qué hago con eso? Entonces, por ejemplo, la tristeza, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el mensaje que me está dejando? Pero además, tips para pilotear esa tristeza y que no me vaya a desbordar. Ahí, así que todos la cuñita. Visitar la página. Entonces eso es lo primero que hacemos, el tema de psicoeducación a través de contenidos. Lo otro que hacemos es que tenemos diferentes formatos propios y que llevamos a otros espacios. Entonces tenemos, por ejemplo, uno que se llama Hagamos un Grito, que es un concierto comentado donde tenemos música en vivo, pero es una especie de entrevista al artista mientras está tocando, donde utilizamos las canciones que estamos viendo en vivo como la herramienta para la conversación. Entonces tú le preguntas a un artista, por ejemplo, ¿cómo le va con el silencio? Y las respuestas que salen de ahí son increíbles. O le preguntas cuáles son las emociones que hay detrás de sus canciones y empiezas a entender cómo el arte se convierte en un vehículo precisamente para expresar lo que siento, pero además para sentir un sentido de pertenencia, o sea, ser parte de un grupo que te reconoce, que te da un lugar en el mundo, y la música nos permite a muchos de nosotros eso. Pues yo creo que de hecho yo llegué a la música fue por eso, encontrar mi lugar en el mundo, y a partir de ahí pues terminé haciendo esto que hago. Tenemos otro formato que hacemos con la Filarmónica Metropolitana, que es un concierto que se llama Vivos para Cantarlo. Y ese formato es muy parecido a lo que te acabo de decir. Es básicamente una revisión junto con Diego Londoño, el periodista, la Filarmónica Metropolitana en vivo de una banda de rock, en el que elegimos las canciones de rock en español, pero no como esta me gusta, no, es qué canción existe que nos permite expresar la rabia, cuál nos permite el miedo, cuál nos permite la tristeza, cuál nos permite la nostalgia, y tú pones eso en un show y pasas por un montón de estados hermosos, pues acompañado y cantando en coro con otros. Imagino que todos los asistentes salen liberados. Sí, uno ve un montón de sonrisas, uno ve un montón de cosas allí. Pero me cuestiono un poco el tema, yo creo que sigue siendo muy tabú hablar de la salud mental y de expresar que estoy mal. ¿Ha sido fácil para ustedes que a nivel social pues las personas se abran y que esto de alguna forma pues sí pueda verse bien?
Pues mira, realmente creo que pasa es que son temas que nos encartan porque no los hablábamos con naturalidad, ¿cierto? Entonces, y yo vuelvo y tiro cuñita, y yo procuro también que haya un ejercicio de entender a esos padres que nos han venido acompañando, porque es que ellos, nadie les entregó herramientas, ¿cierto? O sea, como yo te decía, apenas ahorita es que estamos entendiendo la importancia real que tiene la salud mental. Entonces son temas que nos encartan, y como además culturalmente, sobre todo aquí en Medellín y en Antioquia en general, de los echados para adelante, ¿cierto? Y échele ganitas que todo está bien, eso ha hecho que dejemos de lado, ocuparnos de esas cosas, y no hay nada más desahogador, liberador de la vida, una lloradita, y uno llora 5 o 10 minuticos y luego dice, estoy listo para seguir con esto que está aquí al frente, pero sí está muy, muy satanizado. La tarea de nosotros ha sido ir como derribando esas barreras. Al principio era como, hey, vamos a ir a hacer un taller de salud mental, pues porque además nos ha tocado también ir acompañando un montón la comunicación de los espacios de nosotros, porque hay un montón de resistencia, ¿cierto? Entonces un taller de salud mental, y la gente es como, no, es que me voy a movilizar, yo no voy a ir a terapia, porque además tenemos muy asociada la salud mental a la crisis y a lo terapéutico, ¿cierto? Es como el único campo en el que yo me puedo ocupar de la salud mental es el terapéutico, y no, ¿sí? Ahora, nosotros somos súper fans de los psicólogos profesionales que hacen clínica, validamos un montón, de hecho siempre procuramos que la gente entienda cuál es la importancia de ese espacio terapéutico y vaya a esos espacios de forma oportuna, pero también hay muchas maneras por las que podemos ir ganando herramientas que nos permiten liberar, transitar, acompañarnos además, ¿cierto? Pero ha sido una tarea ahí como difícil. Sí, ha sido así como de a poquitos hemos ido ganando como difícil, pero espacio. súper válida, o sea, poder aportar todas esas herramientas que ustedes tienen hoy en día generan mucho bienestar en la comunidad en general. Eso es magnífico. Cuéntenos desde la experiencia, un taller en particular donde hayan evidenciado algo que sencillamente sea así de recordar. Yo creo que lo que tengo así más en este momento en el corazón y cerquita fue la experiencia que vivimos en Altavoz, en el Festival Internacional de Altavoz el año pasado. Para quienes no estén aquí en Medellín o no lo conozcan, el Festival Internacional de Altavoz es el festival de músicas alternativas más grande que tiene la ciudad, ¿cierto? Sí. Es un festival al que asisten 16.000 personas, es un espacio donde tenemos la posibilidad de ver muchos artistas internacionales, muchos artistas nacionales, y es un espacio de encuentro muy importante para las culturas alternativas de la ciudad. Y el año pasado llevamos un stand que nosotros tenemos diseñados para ese tipo de eventos a ese espacio. Y el poder estar allí con los chicos y las chicas, más de 2.500 personas se acercaron al stand, fueron más de 27 horas de atención psicosocial que le regalamos a la ciudad, teníamos diferentes actividades, tenemos una cabina para gritar, entonces había una fila todo el tiempo de gente gritando y soltando cosas allí. Entonces además se hacían competencias de quién era el que lograba el grito más alto en ese momento. Teníamos también otro dispositivo que tenemos, que es una especie como de autorretrato, un póster que haces con el autorretrato de la emoción que te acompaña. Entonces elige los ojitos, la nariz, la boca, y te armas como tu propio rostro de cómo te estás sintiendo, y ver esa dinámica en la que llegaban los artistas que se bajan de tarima, iban al stand, estaban con las personas que estaban allí, los fans que querían ir a ver el show. O sea, al vivir toda esa experiencia durante 3 días fue muy intenso, pero fue de alguna forma como la señal de sí, es por acá. O sea, ya habíamos recibido muchas, cada tanto recibimos esos impulsitos que le hacen a uno llenar como el corazón de ganas, de impulso y seguir adelante, pero ese fue, pues todavía estamos... Y vale la pena decir hoy por qué tienen el corazón más grande. Okay. Sí, hoy también tenemos noticias. Justo hoy llegó una noticia importante en la mañana a casa. Sí, resulta que la Escuela Nacional del Grito fue nominada a unos premios que se llaman los Music Cities Awards, que básicamente buscan en todo el mundo cuáles son los proyectos sociales articulados con la música que transforman realidades. Y dentro de muchas propuestas que llegaron en todo el mundo, de más de 50 países mandaron propuestas, la Escuela Nacional del Grito hoy recibió un correo que le cuenta que está nominado en estos premios. Estamos en la categoría de impacto comunitario. Exacto, en la categoría de impacto comunitario, y para nosotros eso también es como que, como lo decías ahorita, como con el corazón lleno, y nos demuestra que efectivamente lo que estamos haciendo tiene relevancia, que es replicable en diferentes territorios, que además se puede articular con diferentes artes, no solamente con la música,
sino con diferentes áreas, y que efectivamente estamos teniendo un impacto que se puede medir y que puede replicarse y ser grande. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Ahorita que estabas preguntando como con la dificultad de las barreras que se encuentra uno, sacar y mantener este proyecto a flote ha sido complejo, ¿cierto? Y pues más allá como de todo el tema de consecución de recursos y lograr la sostenibilidad de la organización, ha sido muy teso el estarnos cuestionando todo el tiempo, como los chicos van cambiando y sus temáticas y lo que les llama la atención, ¿cierto? Entonces hay una conversación constante interna en el equipo, y es ¿qué le interesa a los chicos hoy? Les interesa les interesa el medio ambiente, listo, ¿cómo vamos a hablar de medio ambiente y salud mental? Porque es entender eso, es que la salud mental tiene cabida en todos los espacios donde haya un humano, ¿cierto? Entonces a ellos les interesa el lenguaje inclusivo, listo, ¿qué es el lenguaje inclusivo? ¿Por qué es significativo e importante nombrarse? ¿Cómo el nombrarme de la manera en la que yo me identifico es significativo para mi salud mental y para el entorno? Y es importante que mi comunidad me reconozca desde ahí, ¿cierto? Entonces ha sido un trabajo todo el tiempo de estarnos revisando, pero siempre está como esa duda de ¿será que sí es pertinente? ¿Será que sí va a funcionar? ¿Será que los chicos iban a conectar? Y lo que contaba ahorita, por ejemplo, de la experiencia Tao que nos pasó en Altavoz, fue como es pertinente y necesitamos más espacios así, necesitamos espacios donde los... O sea, están en constante estudio ustedes de ver qué está pasando a nivel social con los chicos. Sí, de hecho ahorita estamos incluso llevando eso ya a un nuevo nivel, y es que estamos empezando a desarrollar también una investigación alrededor de cuál es la temperatura emocional de los jóvenes de la ciudad. De qué están hablando los jóvenes, cómo están expresando sus emociones, y también como tenemos la posibilidad de hablar tanto en el 1 a 1 con ellos, tener la posibilidad además de medir también las acciones y los contenidos que ellos nos entregan también a partir de lo que van generando en el stand, por ejemplo, en los diferentes talleres. Tenemos el acceso a una data muy importante que estamos poniendo también en disposición para que las entidades gubernamentales, las territoriales, las diferentes organizaciones que trabajan temas de salud mental tengan herramientas para comunicarse con los jóvenes, porque hemos identificado que una de las grandes dificultades que tienen la comunicación en salud mental es que normalmente lo hacen a la población en general, y cuando se habla a la población en general no le estás hablando a nadie, ¿cierto? Entonces tiene que ser una comunicación dirigida. Sí, total. Tati, desde el punto de vista clínico, ¿qué pasa con la música y las emociones? ¿Por qué es sanador? Mira, hay diferentes como maneras de abordar esa respuesta, ¿cierto? Está todo el tema neurológico, la respuesta del sistema nervioso a esas vibraciones, a la música y todo lo que eso genera, pero desde la escuela nosotros nos enfocamos en el enfoque ya más como social y colectivo, ¿cierto? Y la música, no solamente hay un ejercicio de proyección, ¿cierto? Escucho que alguien está expresando algo que yo ya he sentido. Entonces hay identificación, es como, ok, él también se ha sentido así como yo me he sentido, listo, no estoy solo, no soy el único que se está sintiendo así, pero también trae este lado colectivo que son los encuentros con el otro alrededor de la música. Uno de los factores protectores, como nombramos nosotros los psicólogos, alrededor de la salud mental es la red de apoyo, ¿cierto? Y la red de apoyo no es solamente mi primer entorno, o sea, no es solamente mi familia, ¿cierto? Y el concepto que cada uno tenga de esa familia, porque es muy difícil estandarizar eso también. Entonces llamémoslo núcleo primario. No es solamente ese núcleo primario, sino que y mis amigos, sino los entornos en los que me voy moviendo que van haciendo parte de esa red de apoyo. Y la música es una invitación a eso. De hecho, en la página web tenemos un artículo que habla de la importancia de cantar en coro, cómo me junto con otros para expresar eso. Entonces está lo identitario, ¿cierto? Pero también ese ejercicio de sentirme acompañado y reflejado en mi identidad, en lo que estoy sintiendo y en lo que está pasando. Exacto, es que la música tiene eso, tiene un factor de cohesión social muy importante. De ahí, por ejemplo, que los países tengan un himno, que en las iglesias hayan coros, ¿cierto? Y que en las familias hayan canciones que vos sentís como la canción de mi abuelita, la canción de mis papás, la canción que sonaba en tal momento, y entonces uno empieza a generar unos códigos que nos hacen juntos, que nos hacen acercarnos, que nos hacen sentirnos como parte de un grupo mucho más grande, y precisamente eso es una de las cosas uno de los canales que tiene la escuela para celebrar la vida con otros. Si tú te pones a pensar, Cele, los momentos más importantes de tu vida están acompañados de la música. Y tú tienes una canción. Una recordación, o sea, uno vive unas emociones bonitas, bueno, también hay otras no tan bonitas, a partir de los recuerdos
propiamente por la música. Claro, uno escucha la canción y se acuerda del novio con el que terminó hace 20 años, va y se acuerda de eso, pero también se acuerda de cuando se fue a paseo con los amigos por primera vez, pero cierto, la música tiene esa capacidad también de activar los recuerdos de la memoria. Y hay un otro asunto que que trae el ejercicio musical colectivo, y es todas las pautas de cuidado que generamos alrededor, por ejemplo, de los festivales de música, ¿cierto? Funcionamos como tribu. Exacto. Un poquito, ¿cierto? Entonces uno llega a un festival de música con los amigos y todo el mundo está pendiente de dónde está el otro, si uno necesita ir al baño vamos todos juntos, o ponemos un punto de encuentro, nos estamos rotando la botellita de agua y estamos pendientes de que todos comamos. Y que todos lleguen sanos a casa. Y que todos lleguen sanos a casa, y eso refuerza todo el ejercicio de la salud mental, porque la salud mental no solamente es individual, trae un componente grande que requiere autorresponsabilizarse de sí mismo, acompañarse, permitirse, revisarse, ¿cierto? Y es muy individual, pero la salud mental también es colectiva y comunitaria. Comunitaria, totalmente de acuerdo. Sí. Tao, ¿qué pasa con los adolescentes hoy en día? Hablábamos de que es difícil muchas veces sacar a flote, expresar esas emociones. Ustedes han evidenciado que no es tan fácil, sino que más bien debe haber un medio adecuado para que ellos de verdad puedan expresar y no tengamos que llegar a lamentables situaciones como es el suicidio. Básicamente hay como una ruptura entre los jóvenes actuales y sus padres y las generaciones más adultas, ¿cierto? Eso se ha venido acelerando a partir de todo el tema de contenidos digitales, de las redes sociales, de los nuevos códigos en los que tú eres parte o te expresas, que es a través como del mundo digital, que cada vez hay menos espacios físicos para encontrarnos con el otro y para validarse dentro de un grupo. Y adicional a esto, dentro de esa gran brecha de comunicación que se está generando, hay como otras cosas que han venido afectando como ese tema. Por ejemplo, las condiciones materiales. En este momento en Medellín o en Colombia es mucho más difícil para nosotros conseguir una vivienda propia de lo que fue para nuestros padres o para nuestros abuelos, porque las condiciones hacen que, por ejemplo, los costos de este tipo de cosas sean más difíciles. El tipo de empleo también, y eso tiene que ver con las leyes que nos rigen actualmente, porque, por ejemplo, un joven ya no puede acceder ya no es tan fácil que pueda acceder a un empleo que le dé empleo por los próximos 30, 35 años, como si pasó, por ejemplo, con mi madre o pasó con las generaciones anteriores. Entonces, todos esos cambios sociales y culturales hacen que sea mucho más difícil comunicarse, porque el mundo de los papás, de las personas que hoy tienen 30, 40, 50 años, el mundo de esas personas ya no es el mismo mundo que están viviendo los jóvenes de nuestra ciudad y nuestro país. Son códigos muy distintos, la vida se mide de otras maneras y definitivamente está cambiando mucho la manera en la que nos estamos relacionando entre todos. Y hay otro asunto alrededor de la dificultad de abordar, o sea, como las dificultades por las que están pasando los chicos alrededor de la salud mental, que tienen que ver con dos factores. Primero, ellos están reclamando espacios seguros en los que puedan ser y puedan estar, no desde las expectativas que tenemos de ellos, porque es que ahí siento yo que como humanidad tenemos que empezar a replantearnos, y empezamos con el discurso de los niños y los jóvenes son el futuro del mañana, los niños y los jóvenes son el futuro del mañana, y empezamos a medirlos. ¿Pero con por qué lo herramientas? Exacto, pero lo que estamos haciendo es que los estamos midiendo por lo que van a llegar a ser hoy, por lo que van a llegar a ser. Entonces, hoy tienes que ser perfecto, hoy tienes que tenerlo todo resuelto, hoy tienes que ser un experto en algo, porque mañana lo vas a necesitar. Y no les estamos permitiendo que hoy puedan explorar, conocer, experimentar, equivocarse y aprender, para que mañana puedan tener unas herramientas para afrontar ese futuro que, como lo dice Tavo, es un futuro que no va a existir. O sea, nosotros no tenemos cómo identificar o saber cómo va a ser el mañana. Exacto. No vamos a saber cuál es el mundo a lo que esos niños o esos jóvenes se van a enfrentar. Estamos viviendo una revolución digital muy fuerte a través de la aparición, por ejemplo, de las nuevas tecnologías con inteligencia artificial. El 80% o el 85% más o menos de los empleos del día de hoy se van a ver transformados completamente de aquí a 10 años. Y seguimos preparando a nuestros jóvenes y a nuestros niños con la educación anterior para ese futuro que ya no va a estar, ¿cierto? Entonces, esta desde transición ahí, está exacto, un poco retrasada, creo yo, desde la academia. Si entendemos ese pedacito, y creo que entendemos que tenemos que fortalecer todo el tema de las habilidades blandas,
las capacidades para la vida y podemos acompañar al joven por lo que es el día de hoy, para fortalecer cuáles son las herramientas que necesita y qué es lo que nos está pidiendo. Si aprendemos a escuchar un poco más lo que ellos tienen para contarnos, seguramente vamos a poder encontrar eso que hablábamos ahorita, de una persona que tenga muchas más herramientas para enfrentarse a esos cambios. Qué bonito que se vienen. Lo que estás diciendo. Definitivamente es una cuestión de nosotros los adultos tener un mejor entrenamiento de parte de ustedes, los expertos, nosotros como adultos, pero también los profesores en los colegios. Fundamental. Y sabes que voy a aprovechar y les voy a hacer una invitación a permitirse levantar la mano para pedir ayuda también, ¿cierto? O sea, los papás no tienen que tenerlo todo resuelto. Si no saben de algo, busquen. Vean, los psicólogos nos entrenamos durante un montón de años, no solamente para atender la crisis y acompañar la crisis. Nosotros estamos ahí para compartir herramientas que nos permiten disfrutar la vida, ¿cierto? Y afrontar los retos y los requerimientos que tiene la vida. Y ser padre o madre hoy es un reto altísimo, ¿cierto? Por lo que decía todo, la desconexión, pero es esta nueva conciencia de todo lo que requiere. No saben qué hacer con sus emociones, no saben cómo acompañar a su adolescente en casa, levanten la mano y pidan ayuda, sí. ¿Cierto? Hay pedagogos, porque alrededor, por ejemplo, de la gestión emocional, los psicólogos no somos los únicos que hablamos de gestión emocional. La gestión emocional se puede abordar desde un montón de los terapeutas, pues sí. Coach inclusive, que pueden los abordar. Docentes, que yo donde puedo agradecerle la tarea tan impresionante que hacen los profes con esos adolescentes. Es que es fundamental, ahí parte todo. Sí, desde la escuela que es propiamente un instituto educativo, pero la escuela casa. Sí, o sea, el día que entendamos la importancia del rol que tienen los docentes en el acompañamiento de esa humanidad para el futuro, vamos a darles unas condiciones dignas y a darles las herramientas que ellos necesitan para poder acompañar a esos chicos, ¿cierto? Pero es eso, es permitirse, yo no me las tengo que saber todas, ¿cierto? Levanto y pido ayuda, o pregúntale al adolescente. Sí. Porque hoy uno se pilla un montón de chicos que han leído un montón de temas, porque como no saben qué hacer con eso que están sintiendo, leen, investigan, buscan, y a veces van ganando más herramientas y terminan ellos acompañando a sus padres en la gestión emocional. Imagínate, sí. Bueno, hablando un poquito del tema del suicidio, sabemos que seguimos teniendo unas altas tasas de casos aquí en Colombia. Desde lo que ustedes hacen en la Escuela Nacional del Grito, ¿han logrado, frenar, ayudar, acompañar a estas personas? ¿Algún caso en particular que hayan tenido? Pues mira, por la metodología y las formas que nosotros tenemos, es muy difícil decirte que yo he logrado salvar la vida de alguien. Y de hecho el foco de nosotros no está ahí, ¿cierto? El foco de nosotros es que la gente aprenda a pedir ayuda cuando está en llamas, es que la gente entienda que... Este es un tema más de prevención, no de intervención. El foco es prevención y promoción. El foco completo de nosotros está en la prevención, ¿cierto? Y que la gente entienda que el suicidio no aparece de un día para otro, ¿cierto? Es algo que se va configurando con el tiempo, porque el suicidio, de una manera muy, muy reduccionista, ¿cierto? Y siendo hasta irresponsable, es más o menos como una estrategia de afrontamiento, pero es la última, ¿sí? Porque la gente realmente no quiere acabar con su vida. La gente quiere acabar con el malestar que tiene, en términos generales, ¿cierto? No podemos hablar de casos específicos, pero en términos generales la gente lo que está buscando es, quienes mueren por suicidio están buscando es acabar con el malestar que están sintiendo. ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros como escuela? Es decirle, venga, ya buscaste otras opciones para transitar por ese dolor, ¿cierto? Alguna vez, y lo hablábamos con algo que pasó hace poquito en redes, que salimos nosotros con una respuesta, y es el dolor emocional. Hacete de cuenta que es como unas gafas con filtro rosado o rojo o verde, no sé, y hacete de cuenta que vos vivís y mirás la vida completa solamente de ese color. Eso es lo que va haciendo el desgaste emocional y el dolor, y empezamos a ver la vida solamente a través de ese color, digamos verde, no sé, ¿cierto? Y solo vemos verde y solo vemos verde, ¿cierto? ¿Cuál es la tarea de los profesionales en salud mental, de las diferentes estrategias alrededor de la prevención del suicidio? Es, venga,
levántese las gafas y póngale otros lentes, a ver cómo le va viendo la vida con lentes amarillos. Exacto. O con los lentes transparentes, que puedas identificar la paleta completa, que es realmente el objetivo o como al lugar al que queremos llegar, ¿cierto? Y es que entendamos la paleta completa, ¿sí? Entonces, el foco de nosotros no es hacer esa atención, sino entregar herramientas para que la gente, antes de que llegue a esa última estrategia de afrontamiento, ¿cierto?, alcance a recibir ayuda y diferentes posibilidades para que pueda decidir sobre ese malestar, accionar sobre ese malestar y decidir sobre Ustedes su vida. están haciendo la tarea muy bien. Sí, hay una cosa con eso que para complementar lo que dice Tati también, y es cómo vemos nosotros que está funcionando esta estrategia. Una de las cosas es que nosotros durante todo el año estamos publicando a través de nuestras redes sociales cuáles son las rutas de atención que hay disponibles en todo el país. No solamente en Medellín, también hacemos publicaciones de otras partes del país. Y nos hemos ido dando cuenta, por ejemplo, que cuando publicamos herramientas, por ejemplo, de cómo atienden a una persona a través del 123 cuando hay una crisis de salud mental, o cómo se activa el código dorado, que es el código alrededor como de la atención en crisis de salud mental en Medellín, o cómo se hace, cómo identifica que una persona, como decimos nosotros, está en llamas, cómo identificamos a alguien que está en crisis. Cuando hacemos ese tipo de publicaciones, estas son las publicaciones que tienen mayor alcance, las que más se replican, las que más se guardan, ¿cierto? Y las que más se comentan también, porque identificamos también dentro de nuestra labor que es una información que es difícil de encontrar. Entonces nosotros lo que hacemos es que estamos todo el tiempo multiplicando esa información y que la gente la replique y la haga propia. Y lo otro que pasa también, que es muy lindo, y es que nosotros acompañamos o estamos todo el tiempo generando contenidos con artistas de la ciudad. Y varias veces nos han pasado que muchos de esos artistas que empiezan a participar de las acciones de la escuela, que ponen su música en vivo en las tarimas que nosotros tenemos o de las que hacemos parte, que generan contenido alrededor del podcast que tenemos o las conversaciones que abrimos con ellos, al tiempito se nos acercan de nuevo y nos cuentan que gracias a haber sido parte de este proceso hoy están en tratamiento o ya tienen un diagnóstico que no sabían que tenían o lograron atravesar por algún momento de verdad en su vida a partir de las herramientas que recibieron. Qué bueno todo ese impacto, me parece muy, muy bien. Creo que vamos finalizando, pero yo no quisiera despedirme sin saber qué hacer cuando estoy en llamas, o sea, cuáles son esos tipsitos o esos consejos puntuales que hacemos. Bueno, lo primero es cuando estoy yo o cuando veo que alguien está en llamas. Entonces hablemos de los dos panoramas, ahí es importante. Listo. Lo que pasa cuando, pues como desde el 1, ¿cierto? A veces el malestar nos enrolla un montón, ¿cierto? Y vemos el panorama muy, muy nublado, entonces nos dificulta un montón como actuar, ¿cierto? Levanta la mano y pide ayuda. Las cargas repartidas son más fáciles de llevar. Entonces, levanta la mano un amigo, ¿sí? Porque además como que nos da mucho miedo transitar por eso solos, ¿cierto? Entonces pide la ayuda de un amigo que te acompañe a recibir una atención de un profesional. Y en esto no puedo ser más enfática, ¿sí? Es muy importante que nos acompañemos de gente que esté preparada y que tenga las herramientas para acompañarnos. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de posibilidades y de herramientas que nos pueden entregar para eso, ¿cierto? ¿Cómo acompaño a alguien que está en crisis? Escucha sin juzgar. La mayoría de las veces cuando alguien viene a decirnos, hey, estoy teniendo días muy rudos, me siento mal con esto, ya no sé qué hacer, empezamos a solucionarle la vida. Y uno muchas veces lo único que necesita es que lo escuche. Sí. O que lo acompañen. O que lo acompañen, ¿cierto? Y uno puede acompañar desde el silencio, uno puede acompañar solo desde la presencia. Muchas veces salir a tomarme un café o ir a tu casa a conversar un ratico y hacerte compañía un rato, no sé, preparemos una comida y nos acompañamos, eso puede cambiar la vida de una persona enormemente. Caminar y tomar un poquito el sol, ¿cierto? Sí. Caminar, la mayoría de las veces que estamos teniendo días rudos, que nos sentimos como que estoy cansada de todo y que no logramos identificar de dónde viene lo que estamos sintiendo, estamos deshidratados, pues, tomemos más agüita, ¿cierto? Y si definitivamente yo veo que esa persona que estoy acompañando está en riesgo, hay que hacer activación de la ruta, ¿cierto? Sí. En Medellín, 1, 2, 3,
pido que me comuniquen con la línea social y ellos ya se encargan de hacerte todas las preguntas que te puedan permitir activar la ruta que necesitas, que sí es súper importante que no minimicemos la situación, porque como no estamos acostumbrados a hablar abiertamente de esto, normalmente lo que hacemos es que minimizamos la situación, no es que él ha estado como triste, un poquito, ¿cierto? No normalizar, totalmente de acuerdo. Exacto. Y una última cosita es cómo identifico, si el otro no me pide ayuda, cómo identifico que puede estar en llamas, ¿sí? Deja de hacer esas cosas, esa persona deja de hacer las cosas que normalmente disfrutaba hacía, mucho, sí. ¿cierto? O sea, antes disfrutaba un montón esto y ya no volvió a leer, no volvió a pintar, no volvió a salir. Yo creo que ahí está pasando algo, venga, conversemos y preguntemos directamente, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No hay proyección al futuro, entonces no es solamente como cuando sea grande voy a hacer o en 10, ¿cierto? Es como, hey, qué rico viajar el próximo año a algún lado, qué rico hacer una cosa a la otra, ¿cierto? Esas dos señales le ayudan a uno mucho como a levantar alertas. Incluso el tema de los chistes alrededor del tema del suicidio También es súper importante. es una alerta que a veces normalizamos un montón ese tipo de cosas, pero muchas veces detrás de ese tipo de charlas, de burlas, de jueguito alrededor del tema, lo que puede estar es un llamado de atención para poder hablar y pedir ayuda. Súper importante eso, Exacto. no lo reconocemos. Tati, bueno, comprendiendo esto que nos estás diciendo, también podríamos tener otro panorama y es cuando de pronto hay unas personas que demuestran estar muy, muy bien, alegres, pero pudiera ser que por dentro no es así. La procesión va por dentro, como dicen por ahí. Exacto. En ese caso, ¿qué hacemos? Primero, creo que es aprovechar, hacer una invitación a tener conversaciones profundas con nuestros seres queridos, ¿cierto? Porque también en estos tiempos de tanta carrera, que tenemos un montón de distracciones, estamos empezando a tener unos contactos que son más superficiales, ¿cierto? Entonces nos vemos para comer, pero nos quedamos en la experiencia, sí, no, todo súper bien, y nunca supe realmente, ni le pregunté directamente al otro cómo te estás sintiendo, cómo va la vida, qué está pasando, ¿cierto? Cómo estás transitando por eso que estás viviendo, y la invitación creo que es a preguntar abiertamente, ¿cierto? Porque la salud mental, como les decía, no solamente está asociada a la crisis, y esa construcción y ese acompañamiento de cuidado comunitario lo podemos ir construyendo en el día a día, ¿cierto? Exacto, además porque muchas veces dentro de esas relaciones que dice Tati, puede que el día de hoy no me cuente qué le está pasando, pero si le expresé que me interesa qué está pasando con esa persona, cómo se está sintiendo, es muy posible que en el momento en el que necesite ayuda o necesite realmente conversar con algo o se sienta con la valentía de contarlo, me busque. Y ahí sí se puede abrir más la conversación. Que haya confianza, tiene que ver, exacto, tiene que ver en esa construcción de relaciones, digamos, de profundas y de valor con el otro. Nosotros lo nombramos como espacios seguros para sentir, ¿cierto? Pregunten si ustedes han sido espacios seguros para los otros, para que los otros les puedan contar cómo se están sintiendo, y también se han permitido habitar otros espacios seguros, ¿sí? Que ahí pues sí o sí tengo que hacer una cuñita, que es súper importante también entender que dentro de este ejercicio de acompañar a un otro, también tengo que ser responsable conmigo mismo, exacto, ¿cierto? Sí, entonces sí. Uno le deja la puerta abierta al otro, pero también tiene que ser muy claro, y uno a veces no está también hay en que un tener buen lugar, límite, ponerse sí, ciertos límites, exactamente, para no sí, ir a afectar entonces exactamente, no ponerme en riesgo, porque nosotros tenemos un dicho y es: el acto de amor más grande que yo puedo hacer por mis seres queridos es cuidar de mí mismo, ¿cierto? Entonces primero entender el hasta dónde realmente puedo ayudar, si puedo estar o no puedo estar, pero principalmente es hablarlo abiertamente. Muy bien, creo que se nos va agotando el tiempo, pero no nos vamos a ir sin saber para dónde va la Escuela Nacional del Grito este año, cuáles son los proyectos, y adicional que nos dejen saber dónde podemos contactarlos. Listo, la escuela actualmente está en un proceso muy bonito que es como de proyectarse y de crecimiento. Estamos fortaleciendo obviamente las bases hacia adentro, procurando tener unas mejores condiciones para todos los que hacen parte de la escuela, para el equipo base, para el equipo que acompaña cada uno de los procesos, y estamos empezando a proyectarnos porque queremos obviamente abarcar muchos más territorios, no quedarnos solamente con el área metropolitana de algunos ejercicios que hacemos en otras partes, sino poder llegar a muchas más ciudades de Colombia, poder llegar a otros países con nuestra metodología, poder ampliar nuestro espacio y sobre todo entender que no solamente podemos trabajar con instituciones culturales o educativas,
que en el sector privado seguramente hay también organizaciones que están necesitando contenidos alrededor del tema de salud mental y que las acciones de la escuela también se pueden adaptar para ser parte de ellas. Entonces básicamente en este momento estamos como en una reestructuración de lo que es la escuela, repensándonos para poder brindar herramientas y brindar acciones para mucha gente y obviamente multiplicar el alcance de esto. Queremos que este grito sea de mucha gente. Y que este grito llegue a otros lugares. Seguro como que les sí. decía, Tu Salud Guía es mucho más visto en otros países. Ajá. Más que en Súper. Colombia inclusive, así que el grito puede estar desde otro país, los pueden contactar a ustedes. Quiero invitarlos a que dejen en la descripción de este podcast, aquí abajo en la caja de comentarios, todas sus preguntas, en lo posible con Tati, con Tavo vamos a estar respondiéndoles. Seguro. Dejen sus likes, compartan esta información tan importante porque de verdad que vale la pena. Y para la agenda y los eventos, los que están más locales, súper atentos a nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Escuela Nacional del Grito, siempre estamos publicando la agenda, las invitaciones que tenemos, como los diferentes parches, y nada, nos vemos en las calles. Seguro. Claro que sí, nos vemos, gracias por estar en el podcast para estar bien. A Gracias ti, por esta Cele, invitación. gracias.